¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recientemente en la televisión rusa, un importante, quizás el más importante teólogo en la actualidad de la ortodoxia rusa, el señor Alexei Osipov, dijo que quienes estaban en contra de la invasión a Ucrania eran ni más ni menos que traidores a la patria. Me parece una burrada enorme, ¿no? Una afirmación así, trágica, sobre todo viniendo de un hombre de iglesia, porque la iglesia, el cristianismo, nos ha dado a los cristianos la libertad de los hijos de Dios, es decir, entre otras cosas, que uno ante todo responde a su conciencia, ¿no? Como decía el cardenal Newman, que el vicario de Dios en la tierra es la conciencia. Y entonces, ¿cómo puede un cristiano pensar que si otro cristiano en conciencia, por más que simpatice con Putin, por más que esté de acuerdo, no sé, con las razones de Putin, uno puede estar en desacuerdo con una acción concreta, ¿no? Por mil razones distintas. Y entonces digo, si uno en conciencia no está de acuerdo y así lo manifiesta con una decisión del presidente, no puede convertirse en traidor a la patria, ¿no? ¿Cómo sucedió que llegamos a identificar la patria, que es una cosa sagrada, ¿no?, con la decisión de un gobierno en particular? Me gustaría entonces invitarlos a reflexionar sobre este tema. Recuerdo también la expresión de otro ruso, Alexander Solzhenitsyn, que en un libro que él tiene titulado, una novela, ¿no?, En el primer círculo, él se hace una pregunta, ¿no?, o mejor dicho, pone en los labios del protagonista la pregunta: ¿por qué tenemos que extender el amor a la patria a cualquiera de sus gobernantes? El mismo Solzhenitsyn sufrió con las consecuencias de esta falsa identificación, porque él era oficial en el Ejército Rojo y manifestó su desacuerdo con la política. No conozco en concreto cuál era el tema, pero en una carta privada a un amigo de él estaba en el frente de guerra, le manifiesta cierto desacuerdo, y cuando los agentes de la seguridad del Estado, ¿no?, de la KGB, leen la carta, porque las leían, entonces lo meten preso a Solzhenitsyn, ¿no?, lo mandan a un campo de concentración socialista, siendo él, digo, un hombre que en ese momento está poniendo su vida en riesgo por la patria, ¿no? Pero claro, estar en desacuerdo con Stalin era ser traidor a la patria, ¿no?, ser acusado de actividad antisoviética. Yo creo que tenemos que pensar en esto, en qué es la patria, ¿no? ¿Qué significa patria? Los invito entonces a recorrer brevemente un camino que tiene siglos y que ha sido reflexionado y trabajado por innumerables personas, ¿no? Bueno, pero ninguna actividad de otra persona puede excusarnos de nuestra propia actividad, ¿no? Me refiero a la reflexión. Entonces, ustedes conocerán las matrioshka. Las matrioshka son esas muñecas de madera que son un souvenir obligado de los turistas que van a Rusia, ¿no? Cuando vuelven a su casa, llevan siempre una matrioshka, ¿no?, que son esas imágenes femeninas gordas, ¿no?,
que una adentro de la otra, ¿no? Entonces la matrioshka grande tiene adentro una menor, se abre, y esa a su vez la abrís y aparece otra, ¿no? Son todas iguales, el tamaño es lo que la diferencia. Pones otra y otra y otra, llegar a una más chiquita, ¿no? Bien, un poco con la patria sucede lo que sucede con la matrioshka. Es que una realidad superior en el sentido de extensión, ¿no? Más grande de tamaño, se absorbe una realidad más importante pero inferior en tamaño, pero más intensa, más importante, ¿no? Me parece que, en fin, es una imagen que podemos usar para entender cómo hemos pasado y cómo hemos llegado, ¿no?, a esta deformación absoluta de la patria, ¿no? Pasado de la patria a la nación. Esa es la primera absorción. La nación absorbió a la patria. Después, el Estado absorbe a la nación, ¿no? Con la matrioshka grande se queda con la chica. Después de la ideología absorbe al Estado. Y después el partido absorbe a la ideología, ¿no? Y finalmente, la patria termina identificándose con la decisión de un fulano que muchas veces no merece realmente nuestro respeto, ¿no? Pero, obviamente, la política utiliza la patria, la manipula, ¿no? Porque la gente no está dispuesta a dar la vida por una ideología o por un Estado, pero sí por la patria, ¿no? Esto sucedió cuando la invasión de los nacionalsocialistas a la Unión Soviética, la operación Barbarroja. Entonces, Stalin, que ve con asombro que tenía razón los que decían que Hitler iba a invadir, ¿no? Lo habían prevenido Stalin, entre ellos Churchill, Roosevelt, le habían dicho, mira, se están juntando tropas en la frontera, etc. Bueno, Stalin no les creyó, ¿no? Entonces se encierra una semana, 10 días, en su casa de campo porque no sabe qué hacer, está absolutamente confundido este hombre, ¿no? Y después sale y se dirige a los rusos, ya no con la expresión camaradas, sino le dice hermanos y hermanas, que es la expresión que se utiliza en la tradición ortodoxa, ¿no?, cristiana, y Stalin era enemigo de la iglesia, obviamente. Y les dice que siguiendo los pasos de Alexander Nevsky, le dice, y de Dmitri Donskoy, y le cita a los grandes príncipes, santos príncipes de la Santa Rusia, ¿no? De modo que él invita a la nación, al pueblo, ¿no?, soviético, a luchar no por el proletariado, ni por el Estado soviético, sino por la patria, ¿no?, por la madre tierra, Rodina, le dicen ellos. Y entonces, no es que sea una manipulación, de hecho estaban defendiendo la patria, pero en ese momento, como en todo momento importante de la vida, todas las cosas artificiales desaparecen, ¿no?, y queda la patria. La patria. La patria, en primer lugar, no pertenece a la política, sino a la metafísica. Hay un salto, hay un abismo entre patria y nación, porque la nación sí pertenece a la filosofía política, la patria no, la patria pertenece a la metafísica, vale decir, al ser, porque el ser tiene que estar, y la patria es donde está el hombre, ¿no?, y todo aquello que tiene patria. Fíjense que es tan así que aún nuestro Señor, cuando nos enseñó a rezar, dijo, bueno, cuando recen digan Padre nuestro que estás en el cielo. Vale decir que no se concibe a Dios
no estando en un lugar divino que se llama cielo, ¿no? Y entonces el ser de Dios tiene un aspecto indispensable, al menos obviamente es un antropomorfismo, ¿no? Es una forma humana de hablar, tiene que estar en el cielo, ¿no? Porque la patria es eso, es el lugar, en términos generales, donde el ser está, ¿no? Es el estar del ser. Esto suena abstracto, es abstracto, pero eso es la patria, ¿no? Por eso la patria es esencial al hombre, a todas las cosas, ¿no? Aún vuelvo a repetir, y que como dice San Pablo, dice, nuestra patria está en el cielo, dice San Pablo, ¿no? Fíjense que la patria no es un término político, no podríamos decir nuestra nación está en el cielo, mucho menos cualquier otra cosa, ¿no? Nuestra patria está en el cielo. La patria es algo propio de la vida tiene patria, ¿no? Las aves tienen en los árboles su patria. La patria de los peces son los mares, los océanos. Sí, la patria de los animales son los bosques, las selvas, ¿no? Porque están en su patria y cada ser tiene su modo de vivir, su patria, ¿no? Por eso, obviamente, como en el hombre todo es humano, el estar del hombre no es lo mismo que el estar de los animales. La forma en que el hombre se relaciona con su patria es una forma humana, ¿no? Mediante el amor, mediante los vínculos, las relaciones personales, la historia, ¿no? Las raíces que se hunden en el pasado, la lengua, las fotografías familiares, ¿no? Todo eso es la patria, fundamentalmente la familia. Por eso la patria es algo interior, es algo íntimo, ¿no? La patria no tiene nada que ver con la política. Esto es importante, separar, sacar a la patria de la política, porque siempre la han manipulado y siempre la manipularán, porque el hombre necesita del calor de la patria. Pero ese calor no te lo puede dar ni la nación, y mucho menos el Estado y todo lo demás, ¿no? Esto es importante, valorar la propia patria y estar arraigados en la patria. Y hay tantas patrias como hombres, porque hay, por ejemplo, aquí en Argentina hay muchas personas que son hijos de inmigrantes, ¿no? Entonces su patria es la Argentina, pero también es Italia, también es España, ¿no? También, no sé, es Siria o lo que sea, de donde vienen, ¿no? Por eso es algo íntimo. Y es lo más importante, porque es el estar. No podemos ser si no estamos, ¿no? Por eso es tan importante el arraigo. Entonces vamos a esta primera matrioshka, que es la patria, ¿no? Y que hace unos 3 siglos más o menos fue absorbida por la nación, que no existía. La nación es una realidad moderna. En otros tiempos existía el gobierno, ¿no? Siempre hubo gobiernos, pero no había naciones. La nación, dice Gustavo Bueno, que es un filósofo importante español, ¿no? Que estudia y habla acerca de la nación política aparece o surge ya en forma definitiva en la Revolución Francesa, porque al desaparecer el rey, la soberanía del soberano, del rey, se traslada a la nación. Ahora la nación es la soberana. La nación política, sin embargo, absorbe la patria y busca, identificarse con ella no siendo eso, porque nuestra patria es siempre pequeña y nunca hace la guerra. La patria no es política, por eso no tiene enemigos la patria, ¿no? Es decir, si uno, por ejemplo, ¿no? Ahora con este tema de Ucrania, si uno ve a los ucranianos y a los rusos y escucha el folclore, por ejemplo, bellísimo, ucraniano y ruso,
y la lengua y las costumbres. Ven que son muy similares y todos muy hermosos, ¿no? Gran arte. En la política, la patria se establece en oposición a otra, ¿no? Como ustedes saben que una de los binomios esenciales de la política es el amigo y el enemigo, ¿no? ¿Quién es nuestro enemigo? Pero eso es porque ya estamos hablando de naciones, no de patria. Y entonces la nación política asume y absorbe la idea de patria. Pero nadie da la vida por la nación, ¿o sí? ¿No? Mucho menos por el Estado. Y esa es la segunda absorción, ¿no? El Estado, que es una máquina administrativa, omnipresente, ¿no? Que es esto que nos agobia con impuestos y con normas y con inspectores y todo. El Estado es la parte más fría, más jurídica, el esqueleto de la nación. Y el Estado termina absorbiendo a la nación. Para el Estado nosotros somos un número, somos un DNI, somos un número de contribuyente, ¿no? Un cuito, un quill. Y eso sucede en el siglo XIX fundamentalmente, aunque el Estado ya viene del siglo XVII, ¿no? Después de las guerras religiosas con Hobbes. Eso lo explica muy bien Dalmacio Negro, ¿no? Que es otro filósofo importante de la actualidad, cuando habla acerca de estas cosas, ¿no? Del Estado y de la patria y de la nación, junto con Gustavo Bueno y con otros. Obviamente es una autoridad hoy acerca de filosofía política, al menos en lengua española. Bien, pero el Estado se manifiesta insuficiente y debe ser un instrumento de una ideología. Entonces ahí viene la próxima absorción, ¿no? Que es una forma de deformar las cosas, cuando el Estado es un instrumento de una ideología que puede ser la liberal, ¿no? O bien la socialista, la marxista o la nacionalista, ¿no? Que son estas tres grandes corrientes de pensamiento que después van a chocar en forma violenta en el siglo XX. Y entonces el Estado ya es insuficiente como instrumento de control y de gobierno de la nación. Tiene que estar al servicio de una ideología, y la ideología está al servicio después de un partido, ¿no? Esto se ve claramente, ¿saben cuándo? En una rebelión que hubo en la Unión Soviética en los años 20. La Unión Soviética, ustedes saben, en 1917, los revolucionarios, parte importante de este movimiento revolucionario, fueron los marinos de Kronstadt, que es una base naval en San Petersburgo, cerca de San Petersburgo, que cañonea el Palacio de Invierno de los zares, ¿no? Lo que hoy se llama es el Hermitage. Bien, entonces estos revolucionarios instalan, junto con los bolcheviques y mucha gente, ¿no?, el gobierno soviético. ¿Qué significa soviético? Soviético quiere decir consejo. Los soviets son los consejos que en cada lugar toman decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, en la fábrica, una fábrica, una metalúrgica, a la mañana se juntan los soviets, ¿no? Y deciden qué vamos a producir, a cuánto lo vamos a vender, quién se ocupa de esto, ¿no? Es un despelote, obviamente, porque las cosas no funcionan así. Es muy lindo en teoría esto de decidir juntos, ¿no? Pero en realidad la verdad es que tiene que haber un gerente que decide y chao. Pero bueno, Lenin, que era un teórico, ¿no?, él no administró nunca nada en su vida, ni siquiera un almacén, ¿no? No sabía lo que era administrar. Los revolucionarios son personas de escritorio o de bombas, ¿no?, pero no del trabajo diario administrativo, que en definitiva es indispensable, ¿no? Entonces estos primeros años de la revolución fueron un gran despelote. Guerra civil, hambruna,
desabastecimiento, los soviets no funcionan, y Lenin cuenta que van, no sé, de las provincias a quejarse porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Los campesinos, cuántas vacas y esto y lo otro. Bueno, todo habían desarticulado absolutamente a Rusia, desarticulado, ¿no? Entonces, estos marinos, que eran hombres corajudos, ¿no? Gente sencilla, concreta, campesinos, que hechos marinos, entonces se cansan de los bolcheviques y se levantan en armas con el lema Savietam da bolshevikam niet, dicen ellos. Dice, sí a los soviets, ¿no? Si queremos un gobierno popular, un gobierno que se construya desde abajo, en las fábricas, en las aldeas, en las comunas, bla, todo eso. Pero no queremos más al partido bolchevique, que era un partido, uno de los tantos partidos socialistas, no era el único, pero que en ese momento gobernaba el partido, ¿no? Así como acá en nuestra nación tenemos a tal partido oficialista y la oposición y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué hacen los bolcheviques? Reprimen absolutamente el levantamiento, mueren miles de marinos, son fusilados, reprimidos, encarcelados, porque los bolcheviques no. Sin nosotros no hay soviets, ¿no? El partido ahora es el que se identifica con la Unión Soviética, el partido, ¿no? Es lo que se llama hoy partidocracia. Entonces, en definitiva, cuando este hombre, ¿no?, dice que el que no esté de acuerdo con Putin es un traidor a la patria, está diciendo algo que es la conclusión de un largo proceso histórico, de una continua absorción de realidades más profundas, más humanas, por realidades más abstractas, más frías, menos humanas, hasta llegar a una cosa que nadie sabe bien para qué sirve, que es el partido, pero que termina, y cuyo jefe termina identificándose con esta cosa que es absolutamente esencial para la vida humana, que es la patria, ¿no? Que hasta se le puede hasta atribuir en forma obviamente antropomórfica al mismo Dios, ¿no?, que está en los cielos, el estar de Dios en los cielos. Así como el hombre está en el mundo, ¿no? La patria del hombre es el mundo, al menos en términos bíblicos. Nosotros estamos en el mundo. Y cada uno tiene su propio mundo, construye su mundo, porque la patria es aquello que nos nutre y aquello que nosotros también producimos, ¿no? Como un árbol que se nutre en sus raíces y después da fruto. Hay un doble movimiento de sembrar y de cosechar, ¿no? De nutrirse y de dar fruto. Una relación permanente tenemos con nuestra patria, aunque no la llamemos así. Nosotros la llamamos trabajo, la llamamos familia, la llamamos nuestra casa. Es esto, ¿no? Esto es la patria, y el patriota no es el que anda con banderas, qué sé yo, o con algún distintivo, o con escarapela. El patriota es el que hace sencillamente lo que tiene que hacer. Ese es el patriota, ¿no? Que no es el nacionalista. El nacionalismo es una forma de egoísmo, ¿no? El sentimiento de supremacía, etcétera, y de oposición hacia otra nación. En cambio, las patrias, ya les digo, son todas también parecidas, ¿no? Son todas muy humanas. Bien, de todas formas, estos son temas enormes. Lo que importa acá es entender que hubo un proceso histórico en la modernidad que llega a una idea totalitaria, ¿no? Porque en el fondo esto es una idea propiamente del totalitarismo, ¿no? ¿Qué significa totalitarismo? Es cuando una realidad absorbe la totalidad, ¿no? En este caso, el partido bolchevique, o esta idea, el putinismo, ¿no?, absorbe la realidad de la patria, de la nación, de los intereses de Rusia, etc. Lo cual
obviamente es falso, ¿no? Es un disparate. Bien, entonces lo que quería simplemente invitarlos ya en forma personal a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y a estar atentos, porque siempre nos manipularon, nos manipulan y nos manipularán usando el nombre sagrado de patria. Bien, que tengan un muy buen día.